no, yo le hacía seña a mi mamá de, mira, vámonos porque esto huele raro, y en efecto nos íbamos y Y explotaba el rollo. explotaba eso. Entonces me Exacto. di cuenta que también esa capacidad de análisis fue porque en el ambiente que viví eran muy impredecibles y yo tenía como que, estaban como en supervivencia y tenía como que analizar más allá de lo que ellos me mostraban o lo que me decían. Entonces, Claro, aprendiste a tener más afinidad, o sea, tener más agudeza en el sentir o en el leer el lenguaje corporal, como la gente, exacto. O sea, y eso puede ser para muchos un paranoico, sí, ¿sabes? exacto. Pero Pero también relájate, que no está pasando pero nada, y eso ya tuviste 2 horas más adelante de lo que va a pasar. entonces me pasaba era que me iba ese polo paranoico, pero entonces como se cumplía el polo paranoico, era como que Te entonces reafirmaba la paranoia. me reafirmaba la paranoia, entonces era como un círculo vicioso. Pero también descubrí que soy del conservador. Ajá. O sea, anteriormente tenía el hábito de que no decía lo que me molestaba, sino que fluía con la persona de, sabes qué, no quiero hacerte sentir mal y no voy a hacer nada para que te moleste. Si no me gusta lo que me estás diciendo, entonces me desaparezco. Tenía esta tendencia a desaparecerme, pero nunca enfrentar. A Entonces, ghosting, hacer ghosting. ajá, entonces era como que, bueno, me aíslo ya, pero no te voy a enfrentar ni nada, y tampoco te voy a ofender ni enfrentaba. Entonces tenía como, eso en específico me hizo darme cuenta de que era como el del estilo conservador, porque suelo ser muy amable, intento siempre como fluir, pero también tenía el estilo del otro, es el deber, creo que es El el deber. social. El social que le dan como el nombre del deber. Entonces, Ujú. pero me muevo como entre en eso, o sea, sentí que tenía rasgos de los tres. No sé si es Sí, posible. claro, como le estaba diciendo, como estaba diciendo Elizabeth, o sea, que ella en un periodo de su vida fue sexual y después como que está cambiando a social, pero la esencia siempre es siempre 5 en su caso y 6 en el tuyo. No, los otros estarán así como que, bueno, están dando los números del loto, vamos a anotar. Vamos a anotar, anoten los números para la lotería. No, mentira, no sé si ustedes hicieron la tarea. Génesis, no sé si te dio tiempo a hacer la tarea a ti también y leer algo y confirmar si eras un 5 o no. Sí, total. Buenas noches. Hola, Sí buenas la noches. vi, o sea, no me tomé la tarea de, no, o sea, no, de verdad se me había pasado, no tuve el tiempo de ver todo el video, de hecho dije que lo iba a ver después porque se ve sumamente interesante, full contenido, pero sí me dediqué a mi número A tu 5 dije, número. tengo que verificar, fue mi tarea, no sé qué, y puedo decir lo mismo que Elisa, a pesar de que no la escuché completa, pero lo estabas diciendo. Yo, de hecho, quería preguntarte si tenía que ver cuando uno se elaboraba, ¿no? Conscientemente, porque obviamente yo me vi en los tres tipos. De hecho, ya estoy como en el último, puede que tenga cositas del sexual, pero estoy ahí también, ¿no? Ujú. Entonces dije, bueno, yo creo que esto es realmente cuando tú te elaboras y vas como en eso, porque me vi tal cual en fases de mí misma, siendo plenamente unos cuantos años el primer tipo, luego el otro subtipo y luego entre el Sí, último. porque también es Entonces, a nivel conciencia, ¿no? O sea, uno concientiza ciertas cosas en ciertos periodos de tu vida, etcétera. Hay gente que jamás concientiza nada y se quedan 5, no sé, 5 sexual toda su vida o 6 conservador toda la vida, son así cuadrados y no saben nada, ¿no? Porque simplemente no les interesa. Saben que hay gente que tampoco se esmera mucho en conocerse a sí mismo, ni nada de eso, sino que, o sea, la vida es y listo, ¿no? Y también está bien. Lo único que, como estaba diciendo hace rato, o sea, es concientizar tu caja de herramientas y cómo funciona exacto. tu motor prácticamente. O sea, yo funciono Exacto. así, así asado, me gusta la gasolina, no me gusta la gasolina, ¿entiendes? O sea, va a haber muchos factores de que en los que, claro, vas a poder cambiar y en algún momento en tu vida evoluciona, pero como les puse el ejemplo del mango, ¿no? O sea, una vez eres pepa de mango, otro día eres jalea, otro día eres jugo, otro día eres plántula, o sea, depende, pero siempre la esencia es la misma, ¿no? O sea, la esencia es el 5
y después ahí tiene sus esfumaturas y se parece un poquito a aquel y un poquito al otro porque, o sea, vamos, todos somos humanos, ¿no? Pero la esencia siempre es esa, ¿no? O sea, las ideas locas son siempre las mismas, etcétera, Ay, ¿no? sí, de eso me di cuenta. Yo dije, o sea, al inicio el nombre que le pusieron, como que no lo captaba al 100%, pero cuando él empezó a dar los ejemplos y la lámina salía, yo me podía ver fácilmente y yo, wow, sí, totalmente. Ya de ahí no tuve duda, yo no, ya soy el 5, soy el 5 ya. Genial. Bueno, a ver, Alberto y Jimena, no sé si pueden prender sus cámaras. Alfonsina, cuéntame si tuviste chance de ver la clase pasada, si entendiste algo, tienes preguntas, o sea, para los que están hoy que no estuvieron la semana pasada, no sé si han visto la clase y si tienen preguntas, alguna duda sobre eso. Hola, buenas noches. Bueno, estuve en reposo absoluto. Tuve una quemadura de segundo grado en una pierna. Y de Ay, verdad, lo dije, siento. no, me voy a tomar tiempo para mí hoy. Ese día, medio escuché, pero dije, no, o sea, el dolor era demasiado y estaba como muy, Pero hoy dije, me voy a meter a la clase. Ya yo una vez hice mi enneagrama, hace como 2 años. En el 2000, no, hace ya como 4 años. No me acuerdo el número, de verdad, ahorita que empezaste, no, que el número es loto. Estaba así como haciendo Sí, porque memoria, aquí hay puro 5 y 6. pero, pero ahorita que estaban hablando, algo me dijo, creo que era 6. Y cuando dijiste de Salvador, no sé qué, que en esa época andaba en esas, de, ay, yo la, ajá. Pero lo voy a volver a hacer a ver qué número sale. Bueno, léetelo y después me comentas a ver qué te sale. Porque ese día yo pude hablar de todos los enneagramas y más o menos fuimos como con el feedback viendo quién resonaba con qué, ¿no? Pero bueno, sería chévere si pudieses averiguar, hacer esa tarea y cualquier cosa me pregunta. Alberto y Jimena, no sé si están escuchando. Sí, ¿qué Este, tal? Buenas tardes. hola Perdón, Jimena, ¿cómo estás? yo me disculpo que mi cámara no la puedo poner, que estoy teniendo problemas con el internet, Ah, no te pero preocupes. yo sí me estoy pendiente de ponerme al día porque yo no asistí la clase pasada y todavía no me ha dado tiempo de ver la otra, pues de verla grabada, pero estoy ahí pendiente y los estoy escuchando y estoy un poquito perdida, pero ahí estoy Claro, intentando. porque que estamos dando los números del loto. Bueno, anyway, la clase está grabada, creo que ya Denis la montó y les dejé en el chat de WhatsApp, está el link del website en donde pueden encontrar toda la info que tiene Jordi Ponzi, que es una buena fuente para estudiar el enneagrama, ¿va? Muchas gracias. De nada. Alberto, a ver, si nos va a dejar aquí solas o qué. No te dé pena. Como decimos en Venezuela, apenas son 2 letras, lo demás es nada. Bueno, pues no. Bueno, chiquillas, entonces, denme un segundo, voy a cerrar la puerta y empezamos con la clase de hoy, ¿va? Ok, entonces, ok, la clase de hoy es análisis transaccional. Ah, ok, Alberto tiene problemas con el sonido, vale. Bueno, tienen el chat también para participar si quieren, si no pueden hablar, si tienen preguntas, porfa, interrúmpanme. A veces son conceptos un poco extraños, entonces si no entienden algo, avísenme y yo explico otra vez, ¿vale? Ya, un segundo que voy a buscar aquí mi presentación. Ok, quién ha estudiado algo sobre análisis transaccional? ¿Alguien que haya escuchado de eso? ¿Saben de algo? Cuéntenme.
Nadie, nenes, Guna, nada, 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 cero. A ver en el chat, Alberto, ¿tú estudiaste alguna vez análisis transaccional? Jimena, tú también, porfa, ponme en el chat si quieres, si sabes algo de análisis transaccional, aunque no creo. Pues me suena un poquito la palabra, pero la verdad es que no sé, No. me confundo creo que con el análisis transaccional y el existencial, que son creo que bien diferentes, pero Sí, no sé. sí. Bueno, bueno, chiquillos, entonces vamos a arrancar. Esta no es una presentación muy larga porque es más que todo interactivo, ¿ok? Pero aquí les voy a poner. Ok, entonces el análisis transaccional nace alrededor del año 45. Em, o sea, la teoría nace de un psicoanalista canadiense judío que se llamaba Eric Berne. Ok, entonces Eric Berne empieza a hacer grupos de terapia y se da cuenta de que, o sea, de que como que las palabras o el jergo que había usado Freud para describir los estados del yo eran como muy, o sea, no eran tan concretos, ¿no? O sea, eran muy etéreos, eran nombres muy extraños. Entonces él empiezan estos grupos de terapia y escribe un libro también buenísimo que se llama ¿A qué juego jugamos? Entonces se dio cuenta de que había gente que jugaba siempre a la mamá, había gente que jugaba siempre al niñito, había gente que jugaba siempre a ser el adulto, a estar presente, tomar responsabilidad. Y él dijo así como que, bueno, a lo mejor fue que nosotros internalizamos, ¿verdad? No precisamente un superego, un ego y un IQ, como lo había llamado Freud, ¿no? Porque un superego, o sea, ¿cuál es el superego? ¿Quién es el superego? O sea, Freud se refería a un superego a una parte de nosotros que es casi autoritaria, que es eh, sí, como dominante, como el que impone las reglas, moralista, ¿no? O sea, esa voz dentro de nosotros que nos regaña, prácticamente. Entonces, Byrne dijo, bueno, pero eso es un padre, ¿no? O sea, todos nosotros hemos tenido un padre y todos nosotros en algún momento también fuimos IQ, un niño, ¿no? O sea, alguien infantil, jugar el juguetón, que nos gusta ser libres, expresarnos, no tener muchas responsabilidades, a veces actuamos de forma infantil sin darnos cuenta pues porque él decía que esos tres estados del yo convivían juntos, ¿no? Y el ego, pues, sería casi como un adulto, ¿verdad? El adulto es esa parte del yo que vive en el momento, que es agradecido, que toma responsabilidad de lo que pasa en su vida. Digamos que si pudiésemos poner un timeline, sería el padre el pasado, el adulto el presente y el niño el futuro, ¿no? Muchas veces las personas ansiosas tienden a ser más infantiles o tener comportamientos más compulsivos que las personas que son más deprimidas, ¿no? O sea, que viven más en el pasado, tipo un padre, porque yo en mi época, ¿no? Entonces, bueno, él dijo, ok, entonces no es un super yo, no es super ego, no es un ego, no es un IQ, es un padre, un adulto y un hijo, ¿ok? De esa misma forma, él identificó que habían tipos de padres, tipos de niños, y el adulto es siempre adulto. O sea, el adulto es como ese estado zen, ¿no? O sea,
Cuando nosotros estamos en el estado zen, quiero decir, cuando estamos totalmente presentes, sabemos que no somos víctimas de nadie, sabemos que tenemos el control de nuestra vida, que tenemos la capacidad de, o sea, de realizar planes, de hacer todo lo que queremos, porque nos reconocemos poderosos en nuestro estado, ¿ok? En cambio, los tipos de padre en español, ya va, que por aquí me lo tuve que poner en español porque acuérdense que yo me lo estudié en italiano y está medio diferente, ¿no? Dame un segundito. Aquí está, el padre, entre padre crítico y nutricio. Nunca había escuchado eso, pero bueno. No sé si ustedes habían escuchado alguna vez eso. Pero bueno, en italiano era oh, Dios, ya va. Padre, padre no es conservador, es padre. Bueno, ya se me olvidó. La cuestión es que hay un tipo de paternidad, ¿verdad? Que es la que sobre critica. O sea, te critico porque quiero que seas mejor. Conozco tanto tu potencial que sé que no lo estás haciendo al tope, ¿no? Tipo la abuela de Diana, que la otra vez nos explicó. Que la abuela de Diana era que pone esto así, que no me que era como un todo perfecto, ¿no? Pero cuando hay un padre así, o sea, que te quiere perfecto, normalmente te sobreprotege, te critica mucho, casi te aplasta, ¿no? Es un padre aplastante, un padre o una madre, o sea, en esta categoría cabe todo lo que significa autoridad, ¿no? Más bien autoritario, vas a hacer lo que yo digo, no sé qué, o sea, te estoy hablando de padres que tienes 45 años y todavía en tu vida se están metiendo de cómo estás ordenando las medias, ¿no? O sea, ese tipo de padre. No sé si a alguna le resuena ese padre. Aparte de Diana, ¿no? Diana ya sabemos que tuvo una abuela así. A ver en el chat. Sí, Jimena, cuéntame, ¿qué te resuena de ese padre? Bueno, pues yo lo siento que es como parecido a mi papá. Él es como muy autoritario, muy rígido, muy estricto, ¿verdad? Ujú. Y formas específicas de hacer las cosas, entonces sí lo relaciono mucho con eso. Exacto. Bueno, entonces, ese es el padre, oh my God. O sea, es como un padre dominante. En italiano se llamaba padre dominante y padre generativo, así se llamaba en italiano, no nutricio, no sé. Exacto. Ahí está, mi padre y mi madre. Bueno, imagínense, la pobre Alfonsina tiene padre y madre así, pobre. Pero normalmente entonces está el padre conservador, que sería este que acabo de explicar, o el padre crítico, y después también está el padre generativo o, no sé, nutricio, como le dicen ahí, ¿no? Que el padre nutricio es casi ese que te, te pide por favor que lo ames. O sea, él no quiere ser tu mamá, él no quiere ser tu papá, ellos tienen que ser casi tus amigos, ¿no? O sea, todo es sí, lo que tú quieras, yo te complazco, solo ámame, ¿no? O sea, te nutren tanto que también puede ser tóxico, ¿no? Ese amor de que te lo doy todo. Por ejemplo, ayer estaba viendo una película que no sé si la han escuchado por ahí en Netflix, que se llama My Beautiful Boy. Bueno, esta es la historia de un padre y un hijo, que su hijo se vuelve drogadicto y sus papás se separan y viven en ciudades diferentes y desde que él era niño estaba como back and forward, o sea, yendo y viniendo desde casa de su mamá a casa de su papá en un avión, ¿no? O sea, en los veranos iba donde su papá, en el resto del año estaba con su mamá, pero era así, ¿no? Y entonces
el papá se sentía como en culpa de que su hijo tuviera que vivir eso y por eso o sea, lo adoraba, le decía, tú eres el mejor, tú eres lo máximo, yo te amo, no sé qué, o sea, más bien demasiado amor le dieron, ¿no? O sea, que yo veía la película y le decía, bueno, ¿y cuál es el trauma de este hombre? Que uno vivía en un lado y otro vivía en el otro, porque los dos lo adoraban, o sea, los dos hicieron todo por él, como desde la culpa, sí, de que se habían separado, pero, o sea, siempre dándoles amor y enseñando, y, o sea, demostrándoles que estaban para él en todo momento. Y justo, bueno, después de 10.000 recaídas, el tipo se mete en casa del papá, lo roba, no sé qué. Bueno, después de 10.000 recaídas y por fin lo roba, y después de que lo roba, lo llaman en una crisis porque no tiene dinero, porque ella quiere mejorarse y todo el cuento. El papá le dice, no, no te voy a ayudar, esta vez ya basta, no te ayudé. Bueno, bastó ese no de ese papá generativo, de ese papá nutricio, para que el hijo se diera cuenta de que como que, o sea, me dijeron que no, ¿qué pasó? Dejó todas las drogas, ¿no? Entonces, cuando un papá es así también que lo da todo, prácticamente puede ser tan dañino como un papá que te critica, te dice, no, bruta, no hagas eso, sí, que no sé qué, bla, bla. O sea, porque también está el otro extremo de que pueden ser hasta agresivos verbalmente, abusivos emocionalmente, no porque no te quieran, más bien esas críticas vienen desde el amor de padre, pero es un padre bastante pesado o sea, por cierto tipo de trato, ¿no? Pero no menos tóxico que el otro que te lo da todo. ¿Ok? Entonces, un padre neutro, bueno, sí pueden haber padres neutros, pero casi siempre por eso es que hay un padre y una madre, ¿no? O sea, esas dos figuras prácticamente hacen el balance de lo que es la crítica y el amor, y el te lo doy todo y yo te consiento o te consuelo y yo te doy con el palo y yo te consuelo, ¿no? O sea, es como el garrote y la caricia, ¿no? O sea, esa es como el arquetipo perfecto de madre y padre, ¿no? O sea, una madre que te nutre, que te cuida, que te consiente y un padre que te pone límites, que te da autoridad, este, que te educa ciertas cosas, te muestra en la cara que no eres tan bueno como piensas, porque eso también es necesario. O sea, mucha gente ahorita no se quiere confrontar con la crítica porque, ay, los haters y tal, y todo es hates, y todo es visto como desde el punto de la víctima, ¿no? O sea, pobrecita yo, me están diciendo que no estoy bien. Y no necesariamente la crítica siempre es negativa, ¿no? Ok, preguntas hasta ahora. Ajá, entonces, ya va. Entonces el padre siempre va a ser o nutricio o dominante. O sea, están esos polos, ¿cierto? Exacto, Y está exacto. uno neutral, que podría ser neutral. No, o sea, en el estado del yo padre no hay neutral. El neutral es el adulto, ¿ok? Cuando tú ves o sea, cuando tú ves a alguien que entra en su neutralidad es porque está entrando en su adulto. El adulto es la parte del yo que vive en el aquí y el ahora. O sea, no tiene rencores, no tiene ansiedades, o sea, no tiene cuentas que saldar contigo. O sea, se planta y dice, bueno, esto es lo que hay, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? O sea, ese sería un padre adulto. Pero ¿por qué él lo diferencia? Porque supuestamente los padres ya son adultos. Deberían comportarse así siempre. Pero no siempre ese es el caso, ¿no? Entonces, él lo diferencia para decir, bueno, hay dos tipos de paternidad, ¿no? Esto no tiene nada más que ver con el arquetipo o con los tipos de padres que ustedes tuvieron.
también es el tipo de padre que tú internalizaste. Porque tú tienes ese estado del yo, o sea, a veces tú misma eres la voz de tu mamá o de tu papá, o eres la voz de ese padre nutricio y de esa padre dominante, ¿no? Y tienes que saber identificar, y por eso mismo lo bonito del análisis transaccional es porque tú puedes identificar desde cuál te estás hablando, o cuál es el padre o la madre que tiende a surgir siempre cuando hay alguna situación de introspectiva, ¿no? O sea, casi siempre cuando estamos nosotros mismos en nuestras mentes decimos, ay, pero no hiciste esto, que siempre tú, que no sé qué, na. Y entonces es la propia voz, pero internalizada de un padre a lo mejor conservativo o conservador que te rumea todo el tiempo y siempre estás ahí criticándote y put you down yourself, ¿no? O sea, tú mismo te bajas o te criticas tanto que dices, no, ya para qué voy a hacer nada, o sea, ya me pagué y me di el vuelto yo sola, ¿no? no hay otra salida. Entonces, eso es lo importante, no es nada más identificar qué tipo de madre y qué tipo de padre tuviste, sino que todos nosotros tenemos un padre y muchas veces puede ser hasta tu misma pareja, ¿no? Tu misma pareja que se pone a criticar, pero mira, pero no sé qué, que no hiciste esto y que no limpias allí, que no, y tú a lo mejor haciendo transacción comunicas desde tu niño, o sea, porque normalmente si te está hablando un padre, si haces la transacción se comunica al niño. Y entonces tú vienes y comunicas desde tu niño rebelde. Bueno, pero ¿qué te pasa a ti? Pa, 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 pa. Y ahí se arma la de San Quintín, ¿no? En cambio, si sabemos identificar, bueno, él me está hablando desde su padre conservador, lo analizo, voy en mi adulto y digo, bueno, gracias por la crítica, tomaré nota y mejoraré lo que piensa que tengo que mejorar, ¿no? O sea, también puedes hacer eso. En vez de inconscientemente, ¡pum! Ok, me está hablando mi papá, yo reacciono desde la niña, ¿no? Porque por eso se llama transaccional. Todas las transacciones, todas las relaciones son transaccionales. Yo te doy, tú me das. Nada es incondicional. Ni siquiera el amor. Olvídense de eso. En todo hay una transacción. O sea, no necesariamente tiene que ser una transacción de que I win, you lose, ¿no? O sea, también puede ser un win-win, pero todo es transaccional. Por eso es que Jordan Peterson siempre dice, el sexo siempre tiene un precio, porque nada es incondicional, todo es una transacción, o sea, tú me das algo y yo te doy algo. Porque es lo mismo que decimos ahora en el New Age y tal, que, bueno, pon tu energía y no sé qué, y la energía que fluye y bueno, tú no vas a poner energías en cosas que no te van a dar nada a cambio, porque te vas a drenar y no vas a lograr nada y te vas a sentir, o sea, cansada, obstinada, porque dices, bueno, yo doy, a mí nadie me da nada. Porque hasta los árboles reciben oxígeno o sea, reciben óxido de carbono y respiran oxígeno. O sea, todo es una transacción en el mundo, ¿no? O sea, en la vida, ¿no? Ok, preguntas hasta ahora. Alfonsina dice interesante. Nada, ok, va. Entonces tenemos al papá generativo y conservativo, ¿verdad? Al presente que sería el adulto, como ya les expliqué, que sería vivir el aquí y el ahora, el ser responsable, el ser zen. Y después tenemos el niño libre, adaptado y rebelde. Se me olvidó escribir rebelde. Tenemos 3 tipos de niños. Entonces, el niño rebelde es el que usted, o seguro en alguna de sus familias hay la oveja negra, ¿no? O sea, que la mamá súper trabajadora, el papá súper trabajador, y de repente el chamo malandro,
o que nunca estudió, o que nunca se graduó, o que nunca, bueno, ese es el rebelde, ¿no? O sea, ese es el niño rebelde. La gente que es así nunca sale del estado de te voy a llevar la contraria. O sea, ¿por qué? Por gusto, por lo que sea. Es porque están en un estado de rebeldía de todo lo que significa su clan. O sea, así como que ven el clan y dicen, "Ay, yo no pertenezco aquí". Es como si fuera un 4 todo el tiempo. Los 4 que no quieren, se sienten de otro mundo, que se sienten aliens, no sé qué. Bueno, el niño rebelde es casi siempre ese, ¿no? Y ahorita me van a decir en cuál niño se ven ustedes. Y después me van a decir en qué padres se ven también, ¿ok? Después tenemos el niño libre, que sería casi como un adulto presente, ¿no? Un niño libre es un niño que, o sea, que juega, se expresa, obedece, o sea, es algo más balanceado, ¿no? O sea, no es totalmente rebelde, que hace caprichos, que tú le dices blanco y él hace negro. Más bien es un niño que sí sabe escuchar, sabe obedecer, se guía por una cierta autoridad, pero también reconoce los momentos en que puede ser libre, en que puede jugar, en que puede hacer travesuras, ¿no? O sea, también se deja espacio para ese aspecto del niño sano, ¿no? O sea, del niño que a lo mejor sí hace una travesura, no sé cómo, si uno está, han visto ese video que está en las redes, que sale dice la mamá, Sofía, sí, le dice la bebé, y después, you take my phone, no, y sale corriendo. Bueno, esa es una niña libre. O sea, se ve que ella más bien desafía la autoridad, ¿no? Pero en un cierto momento de juego, ¿sabes? Se permite el juego, el niño libre. Mientras que el niño adoptado no es así. El niño adoptado es estos niños que decimos los niños buenos, ¿no? Pero casi reprimidos. Porque a lo mejor es un papá demasiado conservativo, crea un niño adaptado, o sea, que hace todo lo que el papá le dice, más bien son niños frustrados, somatizan muchas veces muchas cosas, justo por no expresarse, no, o sea, es un niño que casi no tiene ese impulso del juego, sino es del obedecer y seguir las reglas o por miedo o por sobrevivencia, ¿no? O sea, que también puede ser una manera, una manera de sobrevivir en el ambiente en donde ellos están, ¿no? O sea, porque si por lo menos una mamá conservativa, vamos a decir, ¿no? O sea, mi mamá conservativa, ok, si yo me adapto a todo lo que ella hace, a todo lo que ella me pide, a todo lo que ella dice, entonces, o sea, no se la va a cargar conmigo. Voy a estar bien. Entonces es una estrategia de sobrevivencia el adaptarse, ¿no? Y seguir las reglas, estar siempre modosito, bien portado, y siempre vas a ver así niñitos que, ay, qué buen portado, qué buen niño, y no sé qué, pero por los ves, no, que él es alérgico, que él es no sé qué, entonces tienen un montón de sintomatologías que a lo mejor no tienen nada que ver, pero es por eso, porque no se dan el espacio para expresarse, ¿ok? Y les repito, eso no es nada más cuando ustedes eran niñas. También puede ser que dentro de ustedes haya una niña adaptada que no tenga espacio de expresión, que no tenga esa confianza en sí misma para hablar, para decir lo que quiere, para exprimirse, para disfrutar también. Muchas veces así como que uno mismo se pone uy, no puedo, no puedo disfrutar porque mi mamá no me dejaba, ¿no? Entonces, a ver, ¿a quién le resuena? Ya me dijeron que les resonaba mucho el padre conservativo. Bueno, Diana, ya sabemos que la abuela, súper conservativa. Pero Yo, cuéntame. a ver, ya. Ajá. Ajá.
Yo veo a padres críticos, esa vocecita de crítica todo el tiempo, con un niño adaptado. O sea, es como esa misma niña que crecí, tengo 47 años, pero que todavía, ajá, ya va. No, hasta aquí porque es lo mejor. No, cuidado y habla. Entonces sí, veo esas dos. Claro, porque es la transacción del padre conservativo a la niña adaptada. O sea, Ajá. a lo mejor tus padres eran así o tu mamá era así contigo. Sí, sí. Ambos, padre y madre. Ok, entonces los dos eran más conservativos que generativos. Ujú. Sí. Bueno, claro, o sea, a transacción, a pura transacción, normal que sale un hijo adaptado porque dice, o sea, aquí o me adapto o me adapto o me matan. Sí. También yo hace tiempo estaba viendo que después de mí hay dos menores, ¿verdad? Entonces ellos sí eran muy rebeldes, muy mal portados, y a mí me parece que la forma en la que yo conseguí mi lugar y conseguí amor fue siendo la niña buena. La niña La buena, que no exacto. pedía, la que no hablaba, la que si le decían quédate ahí parada, se quedaba ahí parada. O sea que esa fue la estructura que yo me creé para ser alguien ahí en la familia. Para Porque los reclamar el otros amor de dos, tus padres. ajá, porque los otros dos eran los rebeldes. Entonces ellos son los rebeldes, yo soy la buena. Claro, era tu forma de llamar la atención también, así Ajá, como que de hacer mi "Oh, lugar. todos me están volviendo loca, por lo menos estas tranquilitas y gracias a Dios". Mm, sí. Sí, es normal. Y internamente, ¿cómo te vives eso? Trabajándolo. Todavía lo trabajo. Todavía estoy en esa, por lo menos este año he estado trabajando eso de saber qué es lo que me gusta. Y no hace mucho me di cuenta de que no es que yo no sepa qué es lo que me gusta, sino que resulta ser que es que lo reprimía. Ok. O sea, me di cuenta que es que sentía una incomodidad cuando estaba haciendo algo que me gustaba porque me di cuenta que es que ya va, no estoy siendo productiva o sea, para mis padres, para alguien, Ujú. entonces ya va. Estoy trabajando esa incomodidad para poder soltar y, ok, este es mi tiempo. Pues a mí me gusta Claro, estar porque sentada aquí con las matas y me voy a quedar aquí sentada con las matas. exacto, porque ahí es en donde está la ruptura de la máscara que tú creaste o de la personalidad que tú creaste Exacto. para sobrevivir, o sí, exacto, para sobrellevar el ambiente en donde creciste. O sea, Ajá. el niño adaptado no se da el gusto de, bueno, De nada. me voy a relajar, voy a disfrutar, voy a jugar un rato porque o sea, es normal de niños, ¿no? No, Jugar. es como No, un yo prefiero continuo estar aquí hacer viendo uno. si tengo que ayudar a mi mamá a lavar los platos, si tengo que hacer algo. Ajá. Sí, es El como un sentido de continuo miedo ser. a ser quien eres realmente. Ujú. Exacto, porque es el sentido del servicio, ¿no? O sea, yo tengo que De servir servir. algo Ajá. Para ser y reconocido. exacto, exacto. Eso es mucho, bueno, un 3 es mucho así, ¿entiendes? O sea, yo tengo que ser Ujú. el niño bueno, me tengo que adaptar o trabajar mucho o sobresalir para que me vean, para que me amen. Pero mira, qué bueno que estás hablando de eso porque ahora lo estoy razonando. Mi papá es un 5, es un hombre sumamente intelectual. Entonces, para mí, el saber es Ujú. también mi forma de conectarte. Hey, yo también sé. Ajá, ajá, exacto. Entonces te adaptaste a o sea, Ajá, a su manera de relacionarse con el ajá. mundo, ¿no? Sí. Claro, para, para poder, o sea, llamar su atención Ujú, específicamente. ujú. Porque eso es lo que quieren, o sea, los niños quieren Que los la vean. atención de sus padres, exacto, que nos Ajá. vean, o sea, que nos reconozcan, que por y eso sigue vivo en cada uno de nosotros, eso no se va nunca. O sea, es algo inconsciente que ya tú después, bueno, te das cuenta con el tiempo, pero es algo que inconscientemente siempre va a Está surgir. ahí, sí. Como tú Exacto. Y no, dices, sigue esa vocecita ahí. sí, toda la vida. Y a lo mejor sí cambia de adaptado a libre,
es así como que, uy, me siento rara, así como que no, Claro, no me ajá. van a dar permiso. Pero resulta que no hay nadie que no te dé permiso, eres tú misma ya la que está haciendo el rol del uno y el otro, ¿no? Por eso es que es Ujú. siempre bueno hacer el ejercicio de posicionarse en el adulto. O sea, mi adulto, ¿qué haría, no? O sea, en este caso, mi adulto, ¿qué haría? Ujú. No siempre, no pensar solo en que, ok, la voz que me critica, la voz que responde a la crítica, pero, o sea, moverte a esa posición de, ok, aquí y ahora, en las capacidades Sí. que tengo, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué me Ma- siento por hacer? Yo lo estoy trabajando bastante con yo soy libre de ser quien soy. Yo soy libre de ser quien soy, o sea, porque me da también, o sea, cuando lo identifico me da como cierta ansiedad, entonces empiezo, no, intento identificar que está en mi mente, que sigue todo en mi mente, entonces, o sea, tú eres libre, libre de ser quien eres y todo eso está aquí ya, calma. Pero está Exacto. bueno eso de pensar en qué haría mi adulto. Sí, es siempre bueno hacer ese ejercicio, o sea, entre la transacción, vamos a lo neutro, ¿no? O sea, ¿qué haría mi adulto? ¿Qué haría yo aquí ahora? Sería bueno vivir siempre así, pero resulta que no, o sea, siempre hay, siempre, siempre estamos en ese sub y baja. A ver, dice Alfonsina, yo soy la oveja morada, fui la oveja, la niña buena hasta los 16. Alfonsín, y cuenta, ¿qué fue lo que pasó a los 16? Que te volviste libre, te volviste rebelde, ¿qué pasó? Entonces, Alberto dice, ¿podrías establecer sencillo la diferencia entre padre generativo y padre conservativo? No entendí muy bien tu pregunta, pero la diferencia entre un padre generativo y un padre conservativo es que el generativo te lo da todo. El generativo te da todo para que lo ames y el conservativo, o sea, te critica para que lo ames. Ahí El, tengo una duda por ejemplo, mi abuela, o sea, mi abuela es del conservativo, ¿ver Ujú, cierto? ujú. Pero ella con sus hijos, o sea, con mi mamá y mis tíos, ella se los dio todo, pero al mismo tiempo era una estrategia de control porque era como, yo les estoy dando todo, ustedes no tienen motivos para quejarse, no tienen motivos para Ajá. estresarse, simplemente tienen que hacer lo que yo diga y tienen que atender la casa y tienen que hacer esto y aquello y no puedes decir que no porque yo te estoy dando todo. Lo hacías, entonces no sé si ahí Bueno, pero entraría. exacto, pero ya va. Ella sigue siendo un conservativo ahí porque, digamos, el dar amor es una manipulación. En cambio, el generativo es truly, o sea, es de verdad que yo te amo y yo me puedo poner de tapete y tú hacer conmigo lo que te dé la gana. Pero lo único que yo quiero es que tú me ames. O sea, es esa gente que te dice sí a todo. O sea, mamá, te robé ayer, hoy te me voy a llevar tu carro. Sí, está bien, mi amor, no te preocupes. ¿Sabes? O sea, en cambio tu abuela, o sea, usaba eso de estrategia. Pues, o sea, yo te voy a comprar esto, pero te agarro en la bajadita. Yo te voy a pasar factura. Y en cuanto o sea, en cuanto te comas la luz, te lo va a sacar toda mi vida y tiki, tiki, porque yo te di, te di, te di. Bueno, pero eso sigue siendo o sea, un conservativo, porque es la dominancia, es el control, es la autoridad sobre el niño, ¿no? El generativo no tiene ningún tipo de autoridad. El generativo es sí, ámame, por favor, lo que sea. Y más, a lo mejor un padre generativo te decía, más nunca me vuelvas a pedir esto porque más nunca te lo va a dar. Y a la semana le dicen, ay, ¿me lo puedes dar? Ah, bueno, toma. Entonces se le olvidó todo. ¿Entiendes? O sea, es más, no sé qué tipo de ejemplo podría poner. Bueno, el ejemplo de esta película, si lo pueden ver, de The Beautiful Boy, My Beautiful Boy, o sea, se van a dar cuenta así. Porque el tipo era súper buena gente, súper buen papá. Bueno, lamentándolo mucho, tuvo esa separación y se sentía tan en culpa que, o sea, su hijo siempre
lo pasaba con él y él, o sea, era muy, 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 muy devoto de su hijo, ¿no? O sea, son padres devotos, casi que se anulan ellos mismos para darle todos a los hijos, ¿no? Que Sí, tampoco, que también creo podría ser egoísta, pero esos son como los tipos de padres que también suelen ser a veces muy permisivos como para que el adolescente no se moleste y no se quiera ir de la casa, entonces suelen ser como que extremadamente permisivos o alcahuetas, se podría decir. exactamente. Y pasa lo mismo con esta gente que, por ejemplo, esta conversación de ahora de que, ay, pobrecitos, los pobres hay que ayudarlos y no sé qué, y es casi un moralismo para quedar bien con con todos, ¿no? O sea, yo soy bueno para quedar bien con los demás. Y no, o sea, tú eres padre, tú tienes que en algún momento poner un límite, lamentándolo mucho, los padres no estamos para hacer moneditas de oro, ¿no? O sea, tampoco el logro, tampoco Shrek era un buen padre conservativo, no importaba nada ni nadie, o sea, yo voy a por lo mío y ya, o sea, y tú cállate, ¿sabes? Pero no, pero ahora es esta cosa de que no, bueno, cómo te resuena y cómo quieres que yo te, y cómo te hago sentir y esto cómo te hace sentir y esa gente que es así siempre como que buscándole la quinta pata al gato, ¿sabes? No, no hacen las cosas más fáciles cuando te dan todo, porque no te están exponiendo a la realidad que es el mundo. En el mundo o sea, en el mundo casi siempre no, siempre son puertas en la cara, siempre es rechazo, rechazo, rechazo. O sea, con lo que más tiene que lidiar el mundo en el mundo real es con el rechazo. Y cuando tú en casa no encuentras eso, o sea, no encuentras esa pared en algún momento, cuando vas al mundo, o sea, la gente se destroza, entra en depresiones porque no entiende cómo es que el mundo es tan injusto y es tan, bueno, a lo mejor por eso es que esta generación dicen la generación de cristal, ¿no? O sea, la generación de que, ay, no les pegues, no les hagas esto, no les digas así, pónteles así, háblales así, y tienes que agacharte y hablarles despacito y no los vayas a ofender y no les vayas a herir sus sentimientos y no sé qué. O sea, sí está bonito, pero no es de mucha ayuda, ¿no? Génesis, cuéntame. Es posible que haya, no sé si por el nombre eso sea así, por eso pregunto, que tengas padres que se turnen entre generativo o conservativo. Sí, ¿Sí? Ok. sí, también. Acuérdate que es toda una transacción. Puede ser, o sea, ojo, siempre va a haber la esencia, ¿ok? Acuérdate que siempre, o sea, siempre una persona va a ser como es y puede que a según de lo que le sirva estratégicamente cambie un poco. Como decía Diana, o sea, mi abuela era de que yo les daba todo a mis hijos para que ellos me hicieran caso y, ¿sabes? Era una estrategia de manipulación, no era tanto su forma de amarlos, sino que sabía que si ella les daba todo, o sea, iba a haber un intercambio, ¿no? Pero Sí, lo sí, digo porque me di cuenta muy clarito de mi caso porque mi mamá es más conservativa y mi papá es generativo, pero habían veces que se turnaban y lo hacían muy bien, o sea, entonces por exacto. eso era Sí, muy porque, marcado, pero yo tengo claro que mi mamá tiene aquel lado y mi papá tiene este lado, o sea, exacto, esa siempre línea va a está haber ahí. el bad cop y el good cop, ¿no? O sea, por ejemplo, eso es lo bueno cuando hay un papá y una mamá, o sea, se alterna ese papel, ¿no? Por eso decía que casi siempre las mamás son más, yo te consiento, bueno, a veces también los papás son más así que otra gente. Ay, ya va, que pasaron por aquí atrás. Tía, di hola. Sorry, hola. Este, entonces, sí puede, o sea, fluctuar un poquito, ¿no? Pero como dices tú, mi mamá casi siempre era la conservativa. O sea, no es que ella saliera mucho de su rol, pero sí a veces era más condescendiente, ¿no? Lupe, tú tenías una pregunta, creo.
Te levantaste la mano. Bueno, yo esto lo entiendo como es las secuelas que nos deja la niñez, ¿no? Respecto a lo que nosotros tendemos cuando somos grandes a copiar lo como fue mamá, porque Ujú. es figura femenina, ¿verdad? Y terminamos siendo parecidas o completamente lo opuesto. Y cuando respecto a la pareja, tendemos a buscar la persona que fue nuestro primer amor, o sea, papá, lo, la misma copia o completamente diferente. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 2 años y medio, Ujú. y pues yo lo que aprendí fue sacar, mis hermanas eran las matriarcadas en el hogar, eran las que sacaban siempre ese impulso para salir adelante, o sea, no se detenían y lograban muchas cosas, me refiero a materiales, ¿verdad? Pero a final de cuentas con ese vacío cuando nosotros teníamos el ejemplo que mamá no se volvió a casar. Entonces, aquí lo que yo veo de que, pues, es lo mismo, ¿no? Tenemos esa mamá crítica en nosotros, la mamá, hay una que va a jalar más. En mi caso fue la crítica, porque mi mamá fue muy, demasiado fuerte con nosotros. Pero Bueno, pero también, eso ajá, también porque le tocó, o sea, le tocó a ella. claro, no, Te digo porque también fue mi caso, ¿no? O sea, yo ujú, quedé viuda cuando mi hija menor tenía 2 años y medio. ujú, Y lo siento muchísimo porque sé, o sea, sé que lo que es tan importante que es un rol de padre, ¿no? O sea, en ujú. esta época es así, casi como que, eso no importa, tener dos papás, dos mamás, una mamá, un papá, una tía, un papá. O sea, no, sí es fundamental para nuestra construcción psíquica tener roles de madres y padres, ¿no? O sea, y cuando, por ejemplo, tienes una mamá muy fuerte, después vas a querer o tener hombres muy débiles que te dejan en ese rol de mujer fuerte y te drenas horrible porque tú dices, o sea, yo debería estar en mi casa cuidando a mis hijos, no yo ir a trabajar y cuidar a mis hijos y porque casi siempre la energía femenina es de nutrir, ¿no? O sea, de cuidar, de amamantar, de relajarse con los niños, pero ahora mismo, o sea, con todo este melange ideológico que tenemos hoy en día y de que como que ya la familia tradicional, eso no, y sin embargo, en nuestra psiquis sigue existiendo esos arquetipos muy marcados, ¿no? Y cuando te tocan mamás que a lo mejor son más masculinas, con papás que a lo mejor son más femeninos, entonces puede que tú digas, bueno, como que se cambian un poco los roles, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, tú también puedes o sea, interiorizarlo y decir, bueno, a lo mejor mi mamá era así, yo quiero también ser así, pero quiero un hombre también que provea, que también tenga que decir, no quiero un hombre débil, no quiero un hombre que me ponga a mí los pantalones, a lo mejor, ¿no? Claro, eso lo hacemos en automático sin darnos cuenta, porque esa es la Exactamente, forma de pertenecer. O sea, yo soy igual que mamá. exactamente. ¿Por qué? Porque si no lo soy, no pertenezco. A Y es la ningún forma de clan y conectarnos que... y nosotros no nos damos cuenta, no lo podemos ver Exacto. como dicen, no puedes No sabes liberar lo o que no como sabes. se diga lo que, ajá, si no lo ves. Entonces ya cuando Exacto. haces una exploración y empiezas a hacer un trabajo, ¿verdad? Profundo con lo que sea, es cuando tú empiezas a tomar conciencia. Claro, también eso de los papás, papá y mamá es fundamental. ¿Sí? ¿Qué busca uno? Siempre el papá, por ejemplo, si tu hija queda huérfana, si no se trabaja eso, tal vez en un futuro busque una pareja mayor. ¿Para Sí, qué? Para buscar la o figura. una pareja ausente, un hombre ausente, Exacto. Ujú, eh, o para, o, ujú, sí. exacto. O sea, Entonces, casi siempre buscamos la antítesis, ¿no? O sea,
o sea, por descartes uno siempre busca como que o bueno, por ejemplo, yo muchas veces, yo me voy más hacia la niña rebelde y siempre he ido contra todo lo que hizo mi mamá y todo lo que hizo mi papá. Entonces, yo siempre he buscado como las antítesis de esos ejemplos que ellos me dieron, ¿no? Porque mi mamá o sea, mi mamá era muy, yo creo que mi mamá tiene personalidad narcisista, muchas veces ella, y ella era la que proveía en la casa, mi papá no hacía nada, mi papá estaba en la casa, ella era la que proveía, entonces como se sentía con ese poder de que, o sea, yo soy la que traigo todo aquí, la que paga el pan, la que hace esto, lo que hace lo otro, eran choques horribles con mi papá, que también era una personalidad fuerte, o sea, es un hombre fuerte, a lo mejor no tan intelectualmente elevado como ella y no tan capaz como ella de producir dinero, pero también es un hombre al fin, ¿no? Entonces se chocaban y era horrible, era súper violento. Pero porque mi mamá estaba también en su masculino, ay, yo hago lo que me dé la gana y tú, y sabes, y al final una mujer puede con 2 hijos sola. Y yo me fui por el lado completamente opuesto. Yo me casé a los 20 años. O sea, y me busqué un hombre mayor que yo, como dijiste tú, Lupe. O sea, me busqué un hombre mayor, un hombre, o sea, que no tenía nada que ver con mi papá, responsable, trabajador, la. O sea, todo lo que era la antítesis de lo que yo había visto en mi casa, ¿no? Claro. Y Pero aún por así, como dices, tú te fuiste al otro extremo, pero aún así te vas de un extremo a otro, entonces es tanto la situación de mamá que era narcisista, como dijiste tú, ¿verdad? Fue la palabra que usaste, sí. y tú te vas al otro lado de rebelde, pero no estás en el equilibrio y No, de una porque forma u otra de estamos re- así, exacto, de sí, rebelde pasé a adaptada. hasta Porque buscar, ajá. Ajá, porque con mi marido después era la niña adaptada y él era el papá Ujú. crítico. ¿Sabes? Entonces, a punto, ahora que sé desde el adulto, en mi segundo matrimonio, dije, bueno, desde mi presente, ¿qué es lo que quiero, no? Y ya encontré a alguien que compagina más conmigo. O sea, que tenemos como los mismos valores, tenemos a la misma edad, o sea, casi las mismas vivencias. Es completamente diferente después de que interiorizaste toda esta información. Antes no tenía idea. A ver, Claro, Diana, cuéntame. ujú. Ay, discúlpame, Lupe, ¿querías decir algo? No, 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 está bien, nada más iba a decir, porque atraemos lo mismo de lo mismo. Exactamente, Hasta que no lo vemos y es por eso, sí. exacto. No, bueno, yo quería, con lo que estaba diciendo Lupe, me pareció muy, porque a mí me pasó tal cual así, o sea, mi primera, yo no tengo papá, o sea, sí, tengo, o sea, sí hay un humano, pues, que me engendró, pero no estuvo Pero no presente. estuvo presente. No estuvo presente, solo estuvo semipresente con mi hermano, o sea, somos del mismo padre, pero entre lucha reconoció nada más a mi hermano, a mí no. Sin embargo, yo tengo contacto con mi familia paterna. Ok, Y yo lo veo a él y normal, yo tengo contacto con mi familia paterna como si todo normal. Pero ok, el que estuvo presente como padre fue mi abuelo materno, el esposo de mi abuela dictadora. Y este ok. abuelo creo que es generativo porque él era muy nutritivo, muy amor, y él no era de regañar, sino de conversar contigo y mostrarte por qué lo que estaba mal, y más bien tú terminabas llorando. Mi abuela me pegaba 3 gritos y yo no lloraba, él me decía 3 palabras y yo, lo siento. Claro. Las palabras, y sin maltrato, sin decirme, sin menospreciarme ni nada, era una cantaleta, como diríamos en Venezuela, una cantaleta, pero era muy amable. Y Te sermoneaba bien lindo. exacto, un sermón lindo que tú salías de ahí, Dios mío, tengo que traer orgullo a mi familia. Ajá, ok. Entonces, era una cosa increíble, Pero pero es que esa es la parte positiva del sí, generativo. O sea, el sí. generativo no siempre es tóxico. El generativo también puede ser genial. O sea, una persona que, imagínate, que te convenza con las palabras y te haga entrar en razón. O sea, Sí, que entra en contacto con tu niño adaptado por un momento, ¿sabes?
Exacto. Sí, él tenía muy buena pedagogía, tenía muy buen manejo de los berrinches que yo podía hacer, pero fue mi figura paterna y a pesar de que yo le decía papá y todo, fue muy confuso en la adultez porque yo lo veía como una figura paterna y mi mamá lo idealizó a él. Mi mamá tenía idealizado a él como que es el mejor hombre del mundo y sí fue un grandioso padre, pero fue un mal esposo. Y entonces fue el típico esposo infiel, el que se perdía. O sea, mi abuelo era de que de repente, una semana sin saber dónde estaba él y estaba en México, estaba en Chicago. ¿Y por qué no te llevaste a tu esposa con tus 7 muchachos? O al menos a tu esposa, la vas a dejar ahí en la Porque, casa. Conductas machistas que no, a mi mira, abuelo obviamente... porque ahí reaccionaba el niño rebelde. O sea, Exacto. si tu abuela era conservativa, Bueno, sí. del otro lado lo que había era un niño rebelde. Entonces ¿Sabes? él O era sea, muy amor, pero en la relación fue muy tóxico, la relación con mi abuelo fue muy tóxica y entonces él fracasó como esposo en muchas cuestiones. Pero la cosa es que uno como hija, uno lo veía como el mejor hombre. Y mi mamá, todas las relaciones que mi mamá tuvo desde joven hasta ahorita, incluso su actual pareja, tienen las iniciales del nombre de mi abuelo. O sea, mi abuelo se llamaba José Alejandro y todas las parejas de mi mamá han sido por JA. O sea, John Albert, José Alexander, José Alejandro, tuvo su primer amor, fue el mismo nombre de mi abuelo. O sea, y lo más loco fue que mi primer novio se llamaba Javier Alejandro y era tal cual lo que no quería el nombre. Entonces él era todo lo opuesto, era parrandero, era mujeriego, era, o no, sea, todo lo igualito que a tu abuelo. igualito, Pero, igualito. pero es que mira, tú sabes que dicen que las mujeres nos enamoramos por el oído y los hombres por los ojos, ¿no? Entonces, claro, o sea, si era un hombre mujeriego, era buenísimo a echar labias y enamorar mujeres. No, yo era psicólogo, o sea, era estudiante de Bueno, psicología y imagínate entonces yo. era, exacto, entonces me enamoraba, era con el conocimiento, cuestión que mi abuelo hacía, mi abuelo duraba horas, yo tenía, imagínate, yo cuando tuve 9 años, mi abuelo me entregó el libro El método Silva de control mental, y él me hablaba de muchas cosas de esa, y yo así como que no entiendo nada, pero me lo calaba, ya estaba Claro. acostumbrada y yo lo escuchaba, pero él era un hombre muy, muy culto, y esta persona, este primer novio, era tal cual, era muy, muy culto en el tema, entonces para no estar graduado sabía mucho del tema, y era como, wow, sí, que perfecto. Bueno, porque Pero es la fuerza repetí, de endulzarte la oreja, o sea, las mujeres, sí, o sea, a las mujeres nos encanta que nos endulcen las orejas, y más, o sea, más si es de un hombre que sabes que está hablando con autoridad, con logos y, sabes, hace citas y tal, y, ay, tú dices, ay, Dios. Y, o sea, eso te encanta. El tipo, claro, el tipo se ponía en su modo, generativo para hacer transacción con tu niña adaptada. Y entonces ahí se calmaba todo y tú te adaptabas a lo que él te decía. tal cual. Lo que no sé es porque, o sea, yo sí fui niña adaptada porque obviamente mi mamá también creo que fue muy generativa, mi mamá era muy permisiva y yo tuve mucho tiempo que posicionarme como madre, de, no mamá, no, yo no voy a ir a esa fiesta, entonces puedes llamar y decir que estoy castigada, yo eso lo aplicaba mucho siempre, yo estaba castigada, estoy castigada, y mi mamá así como que a mí me da El vergüenza decir que estoy autocastigo. castigada, ¿qué van a pensar de mí? Y yo, mamá, whatever, X, cualquier cosa, pero mi El mamá era muy autocastigo. así, al extremo también. Una vez yo tuve un accidente en Maracay, yendo a Maracay a las 7 de la noche con una prima de 19 años y eso era una irresponsabilidad y yo así como que yo no quiero ir, mi mamá, ay, anda, ve, para que no se vaya sola. Y tuvimos un accidente que gracias a Dios no fue grave, pero muchas veces me posicionaba como madre, entonces no sé si me movía entre el rebelde y el adaptado o es el libre, porque yo era muy, o sea, me adaptaba a lo que estuviese sucediendo, pero si tenía que tomar participación y tomar las riendas, entonces no era tampoco el adulto, pero sino que pasaba como a ser el padre. Entonces vamos a hacer Ya, las el cosas padre conservativo. Padre ajá, conservativo como tu abuela. O sea, te como mi volvías abuela, la mamá de tu mamá, pues. la mamá de mi mamá. Sí. Exacto. Qué complicado, pero sí, algo Y así. Génesis, el encantador de serpientes. O sea, acuérdense, en la mitología inca, las mujeres serpientes son las chamanas, ¿no? Y entonces para tú como que pasar ese nivel de chamana, tienes que ver el sol
y después verlo en los ojos de la serpiente y tocarla. Entonces ahí es como que ese es o sea, ahí es en donde te vuelves la mujer serpiente, ¿no? Ya está. Hay un escritor, él es un antropólogo peruano que escribe mucho sobre la mitología y la antropología inca, que se llama Hernán Mamani. Tiene un libro bellísimo, se llama La profecía de la curandera. Cuando puedan, si pueden buscarlo, está buenísimo ese libro. Ahí también van a ver cómo ella pasa de una niña adaptada a una adulta, prácticamente. Una niña rebelde a una niña adaptada a una adulta. Está buenísimo, ese libro está muy bueno. Pero sí, nosotros tenemos algo de serpientes. Por algo en Venezuela nos dicen cuaima. En México no dicen cuaima. En México, ¿qué dicen no, en México, ¿cómo dicen? Pero yo le decía por el abuelo. O sea, cuando se entraba en ese rol. Exacto, el encantador de serpientes, por eso tenía un montón de mujeres. Lupe, ¿cómo le dicen a las mujeres que son así? A las mujeres que son celosas y a la tóxica. La tóxica le La dicen, tóxica. la tóxica le dicen Bien. en México. Pero en Venezuela, esas mujeres le dicen las cuaimas, y las cuaimas son una serpiente. Entonces, nosotros en Venezuela todas somos cuaimas. Pero sí, Guayma Mapanare. ¿cómo? ¿Dijiste la película cuál? ¿La es profecía de la No, curandera? ese es un libro, se los voy a escribir aquí Oh, ok, gracias. la profecía de la curandera. D.H. Mamani se llama él. Gracias. De nada. Cuando puedan, si lo pueden leer, ese, bueno, y ¿cómo se llama ella? Píncola Esteves. También fue una alumna de Jung. Escribió un libro que se llama Mujeres que corren con lobos. Ajá, ese también habla mucho de los arquetipos que tenemos de mujer, ¿no? En el tarot también encuentras muchos de esos arquetipos. La madre, por ejemplo, la papisa es la madre conservativa, así, yo me imagino a la abuela de Diana como una papisa, ¿no? O sea, súper intelectual, conservadora, controlada en todo lo que hace. ¿Sabes? La reina del orden y el control. Pero después también están las madres La- histéricas, generativas. Ajá, no ay, sé quién está hablando. No te preocupes. Es muy lindo ese libro, a mí me encantó. El arquetipo de la loca, de la puta, de la bruja, de la madre. O sea, cómo a través no importa la cultura, no importa el idioma, siempre tenemos esos arquetipos en nuestra vida, ¿no? O sea, siempre van a haber madres conservativas, madres generativas, etcétera, ¿no? Bueno, chicas, nosotros ya casi terminamos acá, pero yo quiero hacer un ejercicio con ustedes y que cada una me diga, o sea, como que entendió, cuál es el insight que tuvo de sus padres generativos, de sus padres, de su niño, o sea, cómo responde su niño a esos padres, y ahora mismo cómo lo han reconocido en esta clase, y de qué manera lo empaquetaron y se lo llevan, ¿no? A ver, ¿quién empieza? Bueno, yo, Ajá. bueno, lo primero, hay una película que se llama View tiene miedo, Bao tiene miedo, es sobre un paranoico. Ajá. Es bastante extenso, dura 3 horas y es complicada,
pero ahí explica, o sea, explica en la película de cómo el paranoico percibe el mundo. Y entonces todo es súper dramático y exagerado y es una locura y casi toda la película está súper estresado por la cantidad de estímulos sonoros y auditivos y alucinaciones y todo que tiene él, pero hay algo en particular, es que en toda la película, o sea, hay una voz de fondo que siempre está insultándolo, pero en peleas de otras personas se están cayendo por allá a golpe y están, basura, y eres esto, y no sirves para nada, y tú te das cuenta de que son como diálogos internos, pero que él los proyecta como en peleas y disputas en la calle. Y eso del conservativo, yo dije, qué increíble, porque a mí me pasa mucho con mi diálogo interno, o sea, de que a veces di el 100 y todo salió perfecto y fue un día grandioso y tengo el resto de la noche libre como para ver películas y relajarme y siempre está la voz como, no, hay cosas que hacer, podrías ponerte a lavar, podrías ponerte a aspirar a algo, podrías, no sé, peinar el perro, te vas a poner a ver películas ahorita cuando hay cosas en la casa por hacer. Entonces siempre está esto, que en la explicación entendí que era la voz de mi abuela, de que mi abuela no me dejaba jugar si tenía cosas que hacer. O sea, tú no puedes jugar, no te puedes divertir si tienes responsabilidades. Entonces, ahorita, hoy en día, yo no le, o sea, siempre es como me lo merezco, siempre estoy, yo soy merecedora de descanso, soy merecedora de diversión, y lo he cambiado, pero antes era un sufrimiento, que yo le decía, no, el síndrome del impostor, pero qué increíble que no, o sea, ese diálogo interno lo aprendí, fue porque, no es que mi abuela me maltrataba verbalmente, pero era muy exigente y es mi voz, o sea, ahorita que le digo, no, pero sí, es tal cual, o sea, así como me hablaba mi abuela en mi infancia cuando me daba órdenes, así mismo me hablo yo misma cuando me estoy dando una instrucción internamente o de lo que tengo que hacer, de lo que debo hacer y no debo hacer. Y es como una culpa. De entonces, vas a ver esto y tú tienes cosas que hacer, ¿por qué no te pones a repasar las clases que ya has visto, por Sí, es ejemplo? casi que te la sientes aquí en la nuca y no hay Ajá. nadie. Te sientes Igual, un vigilante así como que claro, no, pero tengo sí, que Le lavar, sopla la tengo que lavar el eso plato. es como sí, pero entonces, y desde o sea, desde el adulto presente sí me identifico también como en esta nueva filosofía en la que yo me intento relajar más, donde intento siempre que las cosas fluyan. Es como si no necesita mi interacción, no necesita que yo tome control, no voy a tomar el control. Y ya, y dejo que las cosas atraviesen. Pero al mismo tiempo también he sido, por ejemplo, con lo de los niños me identificaba mucho con mi esposo porque yo o me colocaba como la madre de él y decirle todo lo que tiene que hacer como si fuera mi abuela, Ajá. o me colocaba desde la niña rebelde de que él me decía algo, no, eso no es así, no, no, no creo que eso sea así, no tienes razón y no. Y eso nos generaba un choque que ahorita yo digo, bueno, ok, claro, yo decía que era mi ego, ¿no? Eso es mi, yo soy ese ego mío, que ese carácter, de que no me gusta que me lleven como la contraria o que me digan que estoy Pero no, equivocada, es una pero transacción. es en la transacción, sí. Ahorita lo sentí así Exacto. como que, ay, sí, y lo siento tal cual, me sentía como una niña rebelde cuando él me corregía en algo, era como que, ¡oh! Ajá. Exacto. Elizabeth, me estás pidiendo que hable más del adulto. Es que del adulto no hay mucho que decir, porque el adulto es el más sencillo. O sea, el adulto es, por ejemplo, hay varias, lo que pasa es que no tengo cómo dibujarles ahorita. Pero imagínense que o sea, el padre, el adulto y el niño son tres bolitas, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que el padre y el niño inundan al adulto. O sea, tú dices, bueno, sí, yo estoy aquí ahora, no sé qué, pero de repente viene tu pareja, tu mamá, lo que sea, y ¡puf! Te sacan. Y te sacan y tú vas a responder desde el que esté más desarrollado. O sea, puede ser más desarrollado un padre conservativo, más desarrollado un niño rebelde, por ejemplo. Pero el adulto, ¿por qué es el más sencillo y el más difícil a la vez? Porque es el que entra en conciencia en el aquí y el ahora. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir aquí y el ahora. Siempre reaccionamos, nunca accionamos, ¿no? O sea, en vez de, ok, pasó esto, bueno, dame 2 minutos para, ¿sabes?
para desarrollar qué está pasando, no, sino que pasa algo, ¡ah! De una vez de una vez te aíslas, te callas la boca, te vas, evitas el problema o evitas la confrontación o más bien te confrontas o te pones a criticar, o sea, siempre hay una reacción. El adulto no hace, el adulto no reacciona, el adulto se acciona. ¿Cómo se acciona? En el momento del desbarajuste, dice como que analítico, ¿no? Observa qué pasa y desde la observación y el análisis, entonces dice, bueno, pasa esto, vamos a hacer esto, y organiza, ¿ok? Entonces por eso el adulto no es tan controversial, porque en realidad es lo que estamos trabajando nosotros en este tipo de camino de espiritualidad, de estudiar la conciencia, etcétera, etcétera. Es siempre ese estado zen, ese estado del aquí y el ahora. O sea, ¿te está quemando la casa? No. ¿Te está yendo el niño o sea, ya se está yendo? No. ¿Te está pidiendo permiso, no sé qué, y te molesta que te pida permiso para eso? Ok, pero siéntate, analiza 2 minutos, ni siquiera tienes que esperar 2 horas, bueno, déjame pensarlo, una junta directiva y te doy la respuesta. No, o sea, es ese estado de observación, ¿ok? Casi como cuando te dicen en, en meditación, o sea, está aquí en el ahora, enfócate en tu respiración, observa tus pensamientos, no te enganches en ningún pensamiento, obsérvalos, ¿no? Obsérvalos y déjalos pasar. Prácticamente ese es el estado meditativo. Ese es el estado del adulto. Como el quitarnos los patrones. O sea, actuar desde lo más neutral. Algo Ay, así. no, exacto. O sea, es algo que no a todo el mundo le sale bien. A mí particularmente no me sale bien porque yo soy muy reactiva. ¿Ok? Yo soy de una vez a criticar. O a decir, a dar directivas o decir, no vas a ir, no, esto no, esto no me gusta. Pero hay momentos en que yo me doy cuenta de que a lo mejor reaccioné y muy rápido. Y después, cuando en ese momento en que estoy más apacada, o sea, que estoy conmigo misma y me pongo a pensar de la manera en que reaccioné, dije, bueno, o sea, reculo, ¿no? O sea, y veo las cosas desde otra óptica. ¿Por qué? Porque estoy pasando todo desde el filtro del adulto. Acuérdense que, o sea, la realidad es como si tuviéramos muchos lentes, ¿no? Y la luz se va a ir filtrando según el lente que le pongamos. Si te pones en el lente del papá conservativo, seguramente no va a ser la misma reacción que si te pones desde el lente del niño rebelde, ¿no? Y del adulto, y todo cambia a según de tu estado del yo. Por eso se llaman estados del yo, porque también cambian. O sea, una vez estás en niño, una vez estás en adulto, una vez estás... O sea, a veces hasta no te das cuenta y estás ahí pintando con una y estás en tu niño de lo más tranquilo, no sé qué. Lo que pasa es que ahora es la oda al niño y me choca. Ahora que el niño interior, que ay, sí, y nunca más crecer. No, o sea, está bien conectar con ese niño interior, sí, pero, o sea, tampoco tanto. O sea, hay que darle su espacio al niño, sí, es verdad, y hay que darle su espacio al niño que es adaptativo, que le gusta ser así, porque también no es que, o sea, nos gusta porque descubrimos que funciona. ¿Entiendes? Para muchas cosas no funciona, no funcionó y no sigue funcionando. Pero la transacción casi siempre se hace, o sea, la transacción se neutraliza desde el adulto. Si a ti te viene una persona y te dice, no sé, o sea, viene alguien y te critica, y tú respondes desde la niña adaptada, tú vas a tragarte toda esa crítica. Y vas a decir, no, soy yo la que tengo que hacer esto y cambiar lo otro.
Si la pasas por el adulto, a lo mejor dices, no, bueno, pero ¿sabes? Muchas de esas cosas que ella dijo son de ella, no mías. ¿Me entiendes? O sea, desde la observación. Esa es la clave, la palabra clave del adulto. ¿Va? ¿Te quedó claro o...? ¿Sí? Ok, perfecto. Me ayudas a identificar mis padres en esos estados, pero a la vez despertar. Ok, me ayuda para identificar en mis padres esos estados, pero a la vez despertar como una manera de decirlo, como me identifico yo, desde el padre, desde el adulto, desde el niño, y por supuesto, cómo repercute en las relaciones. Exactamente, exacto. O sea, el haberle puesto un nombre, padre conservativo, padre generativo, niño rebelde, niño adaptado, niño libre, te ayuda a identificarlo y verlo. Por eso siempre les digo, o sea, el cerebro humano le gusta categorizar y catalogar cosas porque es más fácil para nosotros procesarlo. Ya sabes cómo se comporta un niño rebelde y tú sabes, o sea, tú misma te das cuenta cuando estás reaccionando como un niño rebelde y no como un adulto y no como un papá conservador, ¿no? Ok, ¿quién más? A ver, ¿quién más se lleva un paquetico de análisis transaccional? Yo, Ajá, a ver, Oh, Francina. bueno, entender por qué soy como soy, claro, teniendo unos padres así tan rigurosos. Mis dos papás fueron profesores. Mi papá fue supervisor de zona educativa, mi mamá directora de escuela, y ella nunca, o sea, ella se traía el maletín igual, y era, oh my God, yo le decía tronchatoro. Y, y de hecho, y de hecho, parte de mi sanación personal fue regresar, porque yo viví en México, duré 10 años en México, y fue tanto el tema de la sanación que me metí de lleno, que ahorita estoy en mi casa natal. Y todo fue porque mi mamá iba a ir a ver a su mamá, que por fin ya se fue después de un año y medio, pero pasé un año y medio con ella viéndome, era, oh my God, o sea, era así de, no quería ni hablar, no quería ni gesticular porque era tal cual a mi mamá. Y yo me fui de aquí la- cuando tenía 22 años, rebeldísima, así de, y no pasas la puerta porque si no es con Belicorona, imagínate tú. Y yo, Ajá, adiós. Y después mi mamá me pegaba gritos de, espérame ahí que te van a robar todas tus cosas. Y yo, ok, pero rebelde claro, al ya, punto de, porque hiciste ya la transacción o sea, ya dijiste ya, o sea, ya me vale porque ya tengo 22 años, ya se te acabó el tiempo de ser mamá. Ya déjame en paz. Porque, sí, claro, en algún momento, o sea, acuérdense, esto es muy diferente del eneagrama. Aquí nosotros todos podemos jugar o sea, todos estos arquetipos que les mencioné están adentro de nosotros y a según de la transacción vamos a reaccionar de una manera o de la otra. O sea, si a lo mejor tú tienes un jefe, tú eres muy rebelde, pero tienes un jefe que es generativo o a lo mejor hasta un jefe conservativo que te pone y de repente tú ves y estás en tu niña adaptada que tú dices, pero si yo no soy así, pero resulta que el tipo de comunicación y el tipo o sea, la manera en que esa persona se relaciona hace que tú respondas desde ese estado del yo. A ver, sí, ¿quién más? exacto. Génesis. Sí, que yo iba a decir que esta clase, o sea, básicamente es como el fin de una terapia, ¿no? Te permite como que identificar muy claramente las cosas para diluírsela al otro, ¿no? Porque el identificar esas partes de los papás es básicamente tu raíz, ¿no? Y desde esa raíz está toda tu niñez y esa niñez está todo el tiempo como que
trascendiéndose acorde a tu propia evolución y de ahí es donde nace el adulto, ¿no? Y de ahí al identificar cada uno de esos, pues tú lo vas a ver en todo, porque hasta en las relaciones igual, entonces te puedes, como estabas diciendo ahorita con el jefe, te puedes dar cuenta hasta con una amiga, un jefe, Ajá, tu ajá. pareja, etcétera, saber cuándo estoy aquí, cuándo estoy allá, cuándo ejercer el adulto y todo eso, o sea, así lo vi yo, pues. Exacto, genial, perfecto. Bueno, sí, a ti te va a ayudar muchísimo esto, porque muchas veces seguro vas a tener pacientes que, o sea, o consultantes que vienen y se ponen desde los niñitos y Sí, están, y cae están como buscando una anillo. transacción de mamá contigo. Y tú, Me cae tal cual como anillo al dedo porque yo no le tenía como un nombre específico, pero sí se los llevaba a ver desde otra parte porque yo ejerzo canalización, entonces eso me ayuda un montón, pero exacto, hay personas que tienen mucho el tema en el cerebro de que tiene que ser estructurado y tienes que darles como nombres le tienes que dar específicos. nombres. Entonces, igual que el enneagrama, está perfecto. Sí, porque le das un nombre, le das una categoría, ¿no? Y es una categoría fácil porque todos hemos visto un niño rebelde, todos hemos visto o todos hemos sido alguna, por eso es que Eric Berne, o sea, tiene una pensada impresionante porque, o sea, a Freud lo veían así como que, ajá, sí, el psicoanálisis, pero nadie entendía de lo que él hablaba. O sea, Freud fue una persona muy reconocida en su tardos estudios, o sea, pero al principio la gente lo veía como que este está loco, o sea, ¿de qué está hablando este hombre? Nadie entendía. Entonces Byrne, pero muchísimos años después, Byrne dijo, pero es que claro, o sea, no es que es un superego, ni un ego, ni un IQ, ¿qué es eso? O sea, aquí lo que estamos hablando es de un padre, un adulto y un niño, porque todos hemos sido niños, todos hemos tenido figuras paternas y todos en algún momento también nos sentamos a analizar desde el adulto y desde el presente y desde, o sea, y desde la observación, no Sí, solamente es desde lo que como más realmente... humanizado. Exactamente. Pero también, como tú decías al inicio con Elizabeth, que no dándoselo a entender como que se categorice, sino verlo como desde las memorias y desde esa memoria percibirse ese yo y identificar y avanzar, pues. Exacto, desde el arquetipo, no tanto desde la categoría criticón, sino desde el arquetipo que hizo que, o sea, que se construyera ese tipo de defensa, ¿no? Porque muchas veces también es una defensa, a veces es una reacción, a veces una defensa, porque un niño adaptado a lo mejor tú lo ves inofensivo y casi acorazado, pero es un tipo de defensa también. Sí, y usualmente lleva mucho abuso por medio también. Ah, exacto, exacto. A veces es personas que se adaptan tanto que ya el abuso ni siquiera lo perciben. Y es así de difícil. O sea, ahí cuando tienes un niño extremadamente adaptado, tienes que buscar, o sea, posicionarte desde un padre, o sea, si tuvo un padre muy conservativo y es un niño muy adaptado, a lo mejor yéndote hacia el generativo, él pueda cambiar esa transacción. Entonces siempre, o sea, es un juego, por eso es que él después escribe ese juego, ese libro decía, ¿a qué juego jugamos? Mm, ¿No? Porque entonces es casi un juego. Cada vez que alguien, entonces él veía que sus pacientes, había una señora que la llamaba sí, pero, porque todo claro, era, eso es típico. ajá, sí, tienes razón y no sé qué, pero, ta. Entonces su juego era sí, pero para seguir ella en su papel y no salirse jamás, ¿no? Entonces hay varias tipologías de juegos en donde nosotros adaptamos esas máscaras y muchas veces no nos queremos salir de ahí. O sea, no me toques mi niña rebelde, porque por ejemplo mi mamá siempre fue niña rebelde y yo siempre fui mamá conservativa, como era mi abuela, ¿no? Y ahora con mis hijas no son rebeldes, pero yo sigo siendo conservativa. Y muchas veces cuando entonces se le sale el rebelde a ellas, yo como que no sé qué hacer y ya digo, bueno,
me voy en mi adulto y digo, bueno, no pasa nada. O sea, ellas se portan bien, o sea, tampoco te tienes que poner tan drástica, no te dejes ser tan dramática, ¿sabes? Me coloco en mi adulto, pero porque me sacan de mi juego. Qué ¿Va? increíble, cuántas veces, o sea, ahorita que le estaban diciendo, dije, muchas veces a mí me ha pasado eso de que inconscientemente, bueno, o sea, porque uno no lo pide, como dices todo es un juego, pero vienen personas y te colocan directamente en un rol y tú caes y después que te dicen, yo creo que reaccioné así, pero ahora que lo veo yo, pero es que tiene mucho sentido porque sí, a mí me ha pasado eso de que a veces yo digo, ay, bueno, fui impulsiva, pero, bueno, pero es que estaba desde ese niño rebelde, pero también cómo me habló esa persona. Cómo, cómo esa persona llegó hablándome de esa forma tan autoritaria, entonces obviamente me molesta. Y también es increíble, por eso yo era tan disfuncional en los trabajos, porque siempre tenía jefes autoritarios y explotadores, en los que era como que no me quiero ir en malos términos, así que voy a renunciar. Y entonces siempre salía en buenos términos, pero ahí, en términos medio, Y porque porque ese era el niño rebelde reaccionando a eso, porque tu niña adaptada se quedaba. me quedaba así. Y te dejabas explotar. O sea, si tu jefe hubiese sido un generativo como fue tu abuelo, que te endulzaba la oreja y a lo mejor no te daba más plata, pero te tenía ahí endulzadita, te quedas tranquilita. Totalmente, sí. Exacto, porque esa es la transacción, ¿entiendes? O sea, eso es lo interesante de cómo categorizarlo, ¿no? O sea, tú me vienes por aquí, tú me vienes por allá. Pero claro, uno, como les digo, no siempre te da tiempo de analizarlo todo porque tú no siempre estás en tu adulto observador, la. O sea, acuérdense que siempre estamos en el automático que decía Gurdjieff, ¿no? O sea, vigilia adormecida, o sea, vamos en automático. Y de repente, ¡pum!, un destello de conciencia, así como que, ya entendí por dónde vienes tú. Pero por eso, o sea, siempre entrar en el neutro y el observar desde el adulto es el que te va a ayudar a saber en dónde posicionarte y o sea, y lo digo así, estratégicamente, porque nosotros también tenemos que aprender a ser estratégicos. Hay relaciones que son disfuncionales, pero nos sirven para algo y hay que tener estrategias para poder sobrellevar la fiesta y, o sea, tener lo que tienes que obtener, ¿no? Para coexistir con todo, con todos los arquetipos. Exacto, o también hay veces que tú dices, no, bueno, esta relación no me sirve ya, chao, ¿sabes? O sea, también sabes cómo calibrarte si seguir apostando o no, ¿va? Ok, preguntas. Bueno, Lupe. yo estaba yo viendo y ahorita escuchando. Lo que escuché yo de los videos y todo, la verdad, para mí fue muchísima información. Se me hizo honestamente muy completo todo, pero yo creo que para ya estar en un estudio más profundo o diagnosticar los genogramas y los geneatipos, Ujú. ahí yo creo que sí necesitamos primero nosotros tener mucho trabajo personal, ¿no? Para hacerlo desde el adulto, porque si no, lo vamos a hacer desde las heridas que tenemos. El Exacto, padre mira, crítico, el el niño, eneatipo, o sea, ajá, el eneatipo yo te aconsejo de usarlo más sobre ti que sobre los demás. ok. Es bueno tener un glitch, o sea, de cómo se comporta el uno, cómo se comporta el 2, a línea de máxima, ¿no? O sea, nada súper específico, porque, o sea, si tú te cierras mucho a encerrar a alguien o a catalogar a alguien, entro a ese eneatipo porque tú eres esto, a lo mejor tú Ya eres se la que te estás queda. equivocada o sea, estás proyectando algo que no es. Entonces, por eso Ok. yo el eneatipo se los explico para que más o menos identifiquen sus relaciones, las personas que tienen alrededor, etcétera, pero no necesariamente para que vayan diagnosticando, tú eres un uno, tú eres un 2, porque el eneatipo, a diferencia de lo que puede ser, o sea, me acuerdo que tú me nombraste algo de numerología, ¿no?
Sí, acaba la numerología Ajá, psicológica, exacto. registros akáshicos, todo eso. Ok, a Ajá, diferencia de eso, la numerología tú la puedes sacar por una fecha de nacimiento, o sea, siempre ujú, tienes como algo que origine de hacia dónde te puede llevar. El enneagrama no es precisamente así, por eso yo lo explico como una herramienta de autoconocimiento y no tanto como una herramienta de conocimiento de todas las personas que te rodean. O sea, ya lo entendí. exacto, conocerse uno primero, por ejemplo, Elizabeth me dijo, bueno, son 4 horas, no me las vi todas, pero me enfoqué en el 5 a ver si era yo, ¿no? Y sí, o sea, yo, por ejemplo, lo que hice fue leérmelos todos, porque a mí me sonaba el 2, a veces me sonaba el 4, y yo decía como que, bueno, estoy como que entre aquí y allá. Pero después, estudiándolos a todos, viendo las heridas de todos, las ideas locas de todos, los estados insanos y sanos de todos, yo dije, no, o sea, yo soy 3 y soy social y olvídate, ¿sabes? Pero sí te recomiendo que, o sea, léelos en línea general, el 1, el 2, el 3, el 4, pero si te resuena mucho el 5, el 6, estudialos un poquito mejor para ver en cuál estás tú, ¿no? Y más que todo es como para saber tu máscara y para saber cómo te percibe también la gente en el mundo. Porque uno dice, no, yo soy auténtico, no, no, no. Mm, Los momentos de autenticidad son contados muchas ujú. veces porque nosotros construimos ese personaje para actuar en el mundo y ya no sale natural, así como decías antes, o sea, ya para mí ser una mujer débil es no pertenecer a mi clan. Pues ya sabemos que nunca vas a ser una mujer sumisa, no, nunca vas a ser un 4 y una llorona, una víctima, nada de eso, ¿no? No, yo lo digo por lo que por ejemplo, cuando llegan los consultantes, siempre lo va uno desglosando, ¿no? Con los ejemplos que tú vas viviendo y que las características que estás viendo en las personas y y te das cuenta que sí, o sea, la información la traemos en el ADN y actuamos por resonancia, se podría decir, ni siquiera pensamos, la actuamos nada más porque está hacia donde nos estamos fijando, si nos fijamos hacia la víctima o el perpetrador, pero está en desequilibrio, es a lo que voy. O el niño crítico, o el niño, o sea, o el niño, o sea, también, o sea, el chiste es encontrar el balance o intentar llegar a eso. Eso Exacto, es lo que. exacto. O si Sí, no, o sea, gracias. yo no pienso que vivir en el balance, porque es imposible, te agotarías, No. anyway, ¿no? O sea, vivir Ujú. siempre tratando de controlar que todo esté, ¿sabes?, on point, ¿no? Pero tener momentos de balance es bueno. Sí. Tener momentos en el que tú tienes introspecciones, en el que tú analizas cosas, tener momentos en el que ves y puedes hasta criticar o no criticar, sino, o sea, más bien complementarte, bueno, lo hiciste bien, sigue así, no sé qué. O sea, esos momentos adultos, zen, de meditación, como los quieran llamar, son necesarios, porque también estamos el resto del día o el resto del tiempo en automático. Y no porque querramos ser automáticos, no, porque es que es más fácil para nuestro cerebro con tanto estímulo, o sea, y ahora más, ¿no? O sea, con tantas cosas que tenemos, el teléfono, la vida, los padres, los hijos, la economía, la no sé qué, la guerra mundial, uno se vuelve loco. ¿Verdad? Y también estar mucho en esa máscara no te ayuda a estar en contacto con tu esencia. Entonces, yo lo que digo es más que estar siempre en un perenne buscar el equilibrio, es mm, mm, introducir el equilibrio en tu rutina. O sea, tener momentos de meditación y de leer, de escribir. O sea, son momentos en el que tú te permites
entrar en esa zona de calma, ¿no? El enlace que usted nos pasó, por si les interesa, pues tiene desglosado los videos de cada eneatipo. Duran Ajá, como una hora y media, y los subtipos los tienen otros videos aparte, pero yo busqué el del 6, o sea, específicamente el del 6, y dura una hora, pero tiene bastante información que fue como el que todo me hacía clic, y yo, wow, sí, todo, sí, sí soy. ajá. Cuando todo te hace clic, ahí es, hermana. Entonces, bueno, chicas, espero que hayan disfrutado la clase. Fue un poquito diferente de la otra fue mucho más larga, pero anyway, o sea, a mí me encanta esta herramienta porque no estoy todo el tiempo, estás en tu niño adoptado, estás en tu niño, pero cuando me paro a analizar, entiendo el porqué de las cosas, ¿no? O sea, entiendo mejor la posición de los otros por mi reacción, por lo que dije, por lo que dijeron. Es una manera o sea, es una manera como una estructura para analizar mejor las relaciones y las reacciones que tenemos con los demás, ¿no? Entonces, bueno, les dejo esa perla de sabiduría por allí. Y cualquier cosa también, si quieren leer algo interesante, el qué juego jugamos de Eric Berne está estupendo. Lo voy a dejar por aquí también. ¿A qué juego jugamos? Eric Berne. ¿Va? Bueno, preguntas antes de irnos, comentarios, feedback. No, La todo clase bello. muy buena, la verdad. Excelente. Vale, bueno, me alegra mucho que se vayan con mucha información. Espero que la apliquen y me traigan algún ejemplo de cómo vieron qué niño, qué niña, qué padre salió por ahí en la próxima clase. O bueno, sí, o sea, si les resonó ahora que tienen ese conocimiento, lo más seguro es que empiecen a salir como hongos los ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, si lo traen para la próxima, los compartimos y vemos si les cayó el 20, como dicen en México. La ¿Va? próxima clase es contigo Muchas también. gracias. ¿Perdón? La próxima clase es contigo también. Sí, la próxima clase tenemos psicoanálisis, no. Psico. Dios mío, tengo tantos nombres de psico que se me olvida. Psicosíntesis. Vamos a ver psicosíntesis. Vale, chévere. Vale, bueno. Bueno, chicas, buenas noches. Bye.